Un destacado antidarwinista fue el naturalista suizo-estadounidense Louis Agassiz, quien admitía abiertamente la intervención divina de los fenómenos de la naturaleza. En Estados Unidos apoyó al llamado racismo científico, promovido por el médico Samuel George Morton. Morton midió el volumen craneal de cientos de individuos de diferentes razas. Concluyó que los caucásicos tenían la mayor capacidad media, seguida por los mongoles, los indios americanos y los malayos. Al final estaban los negros africanos, con la menor capacidad craneal. Sin embargo, sesgó a propósito sus mediciones. Excluyó a los caucásicos con menor volumen craneal y a los mongoles con el mayor. Aunque no se atrevió a considerar a las distintas razas como especies diferentes, sus discípulos, Glidden y Knott, publicaron en su honor una obra clásica a favor del racismo, en la que también participó Agassiz, titulada Tipos de la Humanidad de 1854. Entre sus conclusiones, se afirmaba que los africanos estaban más cerca de los primates que de los humanos y que las diferencias entre los tipos humanos no eran a nivel de raza, sino de especie. La tesis poligénica se convirtió en componente de la retórica del imperialismo europeo. Dejaba sin efecto la aspiración del cristianizar y civilizar a las razas inferiores, pues ni siquiera eran de la misma especie que la raza superior caucásica, bajo la premisa de que la desigualdad racial se había comprobado científicamente. Se promovieron las políticas eugenésicas en el mundo occidental y se condenaron los ideales igualitarios liberales. Varios naturalistas adoptaron con entusiasmo el poligenismo. El norteamericano Halprin, quien ocupó el cargo de la presidencia en la Sociedad Geográfica de Filadelfia y curador del museo de esa misma ciudad, sostuvo, al igual que Agassiz, que una misma especie podía surgir no solo en diferentes áreas, sino en diferentes tiempos. El reconocido mastozólogo inglés Richard Lydekker admitía que los caballos habían evolucionado independientemente en América y en el Viejo Mundo. El paleontólogo alemán Karl von Sitter explicó la semejanza entre las faunas del Eoceno de Norteamérica y Europa. Se explicaban por evolución paralela y no por migración. Por otra parte, la tesis de Wallace, que ponía las tierras norteñas como el área donde surgían los grupos dominantes, fue cuestionada por William Blandford. Afirmó que la fauna de la India era de origen africano más que oriental, contradiciendo a Wallace. África y también Sudamérica habían sido centros importantes de evolución, y sus grupos habían migrado hacia el norte en un intercambio norte a sur. Un caso en apoyo de esta tesis bipolar de Blandford era la evolución de edentados en Sudamérica que habían invadido la región neártica. La idea de la superioridad racial estuvo ligada a otras dos ideas populares, aunque no propiamente de la teoría darwinista. La primera, los mundos perdidos, y la segunda, el progreso evolutivo. Se volvió popular la idea de ciertas áreas remotas e aisladas donde se había preservado formas de etapas pasadas de la evolución. Australia era el caso típico. Muchos creían que sus organismos, e incluso los hombres que las habitaban, representaban etapas primitivas de la evolución y eran inferiores a los habitantes de Europa. Fue un naturalista australiano, Frederick McCoy, quien hizo ver la falsedad de la condición primitiva de Australia, pues la investigación geológica había revelado que durante gran parte del Terciario Australia había estado bajo el agua, se habían extinguido sus habitantes y solo se habría repoblado en tiempos geológicos bastante recientes. La teoría de que el norte se producían los grupos dominantes, que al desplazarse hacia el sur sufrían modificaciones y se convertían en variantes inferiores, tuvo el respaldo de Wallace. Es obvio que la idea se podía extender del reino animal a las razas humanas. Durante los periodos fríos ocurrió evolución progresiva. Las razas dominantes surgían en los climas severos. La tesis de Wallace la continuó apoyando el paleontólogo William Diller Matthew, en un trabajo importante para el darwinismo y el neodarwinismo, Climate and Evolution, de 1915. En la extensa planicies del norte de Asia se habían originado los grupos dominantes de mamíferos durante los periodos cíclicos fríos, que en oleadas sucesivas se desplazaban hacia el sur. La raza blanca de la especie humana era el producto de la última oleada y era la raza superior. Si el estrés climático provocaba evolución progresiva, los ambientes cómodos producían degeneración.
Esta idea la sostuvieron personajes como William McBride, quien la llevó al extremo y propuso la delirante teoría de que los invertebrados habían surgido por degeneración de formas de vertebrados, debido a su costumbre tan poco estimulante de arrastrarse por el piso. Por la misma razón, a pesar de su propio origen, apoyó limitar la reproducción de los irlandeses, quienes debían su inferioridad al ambiente poco estimulante en que vivían. Edwin Ray Lancaster, un defensor acérrimo de la selección natural, creía que la especie humana empezó a degenerar al dejar de enfrentarse a los desafíos ambientales. Aunque Lancaster y McBride compartían la idea de que el estrés ambiental favorecía el surgimiento de las razas competitivamente superiores, cuando la movieron al ámbito social, llegaron a posiciones completamente opuestas. McBride estuvo completamente a favor de la eugenesia, mientras que Lancaster acusó a esta de ser una teoría pseudocientífica. A principios del siglo XX se afianzó la idea de que los cambios ambientales determinaban los cambios evolutivos. Ello implicaba dejar de lado la idea de la evolución como un proceso progresivo y coincidía con la visión de Darwin, quien concebía la evolución como un proceso de respuesta al ambiente. Las aletas de los crossopterigios se habían convertido en patas al pasar de un medio acuático a uno terrestre. Si la evolución era guiada por cambios ambientales azarosos, entonces su resultado era impredecible. Costaba mucho aceptar el carácter azaroso de la evolución y desplazar la idea de que la evolución produce progreso. Otra idea también muy difícil de superar, estrechamente ligada al modelo de evolución progresiva, era que la especie humana no fuera superior a todas las demás. El antropocentrismo perduró de manera sutil en la representación gráfica de la evolución. Los árboles evolutivos presentaban un tronco principal que conducía a la especie humana, la de mayor progreso evolutivo, mientras que las demás formas de vida ocupaban ramas laterales, que ya habían cesado de crecer y por tanto de progresar. Otra idea más derivada justamente del modelo de evolución progresiva fue poner a formas vivientes actualmente como representantes de estados evolutivos inferiores que se habían preservado. Dicho de otra manera, se veía la evolución como un proceso lineal. Henry Osborn prefirió un modelo ramificado de evolución, aunque contraria a la visión de Darwin, sostuvo la posición ortogenética. Afirmó que la evolución tenía dirección y estaba dirigida por alguna entelequia poco clara hacia un fin particular. Se usó una metáfora extraída del ámbito social para explicar el destino evolutivo de los grupos biológicos. El paleontólogo austriaco Othenio Abel sostenía que los grupos biológicos, al igual que los imperios de la historia humana, pasaban por 3 etapas básicas: surgimiento, auge y caída. Cada nuevo grupo que surgía tenía una cierta cantidad de energía vital que se iba gastando. Durante la declinación se producían seres defectuosos, degenerados. Se hipotetizó que había una causa interna para la declinación de los grupos, programada desde su surgimiento. Al final prevaleció una visión más darwinista, que explicaba el decaimiento y la extinción de los grupos como resultado de la competencia. La idea de la ortogénesis, según la cual había un programa predeterminado para su surgimiento, expansión y extinción, se abandonó al no haber evidencia empírica de esa supuesta fuerza interna. Otra metáfora trasplantada del ámbito social al biológico fue la de la invasión. Al igual que unos pueblos invadían a otros y los desplazaban, grupos dominantes, como era el caso de los mamíferos placentarios, invadieron las tierras del sur y extinguieron a los mamíferos marsupiales, evolutivamente inferiores. Ello abrió una nueva explicación para el exterminio que habían sufrido los pueblos aborígenes de América, África y Australia tras la invasión de los pueblos europeos. La causa del exterminio no era la codicia de los europeos, sino una ley de la naturaleza. Como conclusión tenemos que las metáforas que emplearon los naturalistas de fines del siglo XIX y principios del XX fueron un reflejo de su percepción social.
Particularmente en la biogeografía se adoptaron ideas provenientes de la expansión colonialista de los estados europeos. En dirección opuesta, también del ámbito de la historia natural, surgieron metáforas que se aplicaron al ámbito social. Es innegable que la ideología imperialista influyó en los conceptos biológicos. Sin embargo, sería burdo concluir que todo el desarrollo de las ideas biológicas desde el siglo XIX no fue más que una mera imposición de metáforas sociales a la naturaleza. La idea de la superioridad racial se vincula mucho más a tesis no darwinistas que al darwinismo. El racismo contiene al menos 3 elementos que se oponen diametralmente a 3 de los fundamentos centrales del darwinismo. 1. La negación del origen monogénico de la especie humana. 2. La negación de la selección natural como agente principal del cambio evolutivo. Y por último, la concepción progresiva y teleológica del proceso de evolución.